Bienvenidos al podcast de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en donde exploraremos juntos las verdades eternas de la Palabra de Dios. Acompáñanos a profundizar en la gracia gratuita de Dios y los fundamentos de nuestra fe. Bienvenidos, soy el pastor Juan Pablo Martínez. Gracias por conectarse de nuevo con este programa. En el mundo existe actualmente una crisis de liderazgo. Como resultado, los gobiernos, las instituciones, las familias e iglesias están siendo dirigidas por los miembros más inmaduros de la sociedad. Al querer evitar todo conflicto, las personas postergan la toma de decisiones, postergan la corrección y postergan el trabajo que implica dirigir y organizar a una comunidad de acuerdo a una misión. Por si fuera poco, hay tendencias filosóficas que están enseñando a nuestros jóvenes que el orden y las jerarquías pues son asuntos relativos y hasta perjudiciales. Que en realidad nadie manda y que la obediencia es para los esclavos sin pensamiento propio. La pregunta es esta: ¿acaso Dios creó un mundo igualitario sin autoridad? La Biblia enseña que no. Dios es la máxima autoridad y por eso Él declara que el mundo es suyo. En el Salmo 24:1 leemos en la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es la autoridad. Dios no creó un mundo sin autoridad. Dios da mandamientos y pide también que se cumplan. Deuteronomio 4, verso 40 dice: guarda. Un momento, dice que guardemos. Es un imperativo, es una orden. Guarda sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Y fíjese lo que dice el Señor Jesús en Juan 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios Padre creó el mundo con su autoridad. Dios Hijo creó al mundo y vino y se encarnó y exigió someternos a su autoridad. Y este mismo Dios es el que establece autoridades y pide que sean obedecidas. Romanos 13, verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De manera que el mundo que el Señor creó lo hizo bajo un orden, donde repartió roles y responsabilidades que son buenas para la humanidad. Como mirábamos hace un momento en Deuteronomio 4, verso 40, Dios no pide que se le obedezca nada más porque sí, sino que hay una promesa de bendición para todos aquellos que se sujetan a su voluntad. En la familia, Dios ordenó el liderazgo masculino. Como vimos en una lección anterior, Dios creó al hombre y la mujer física, biológica y emocionalmente diferentes, con la intención de establecer el orden para la familia y para la iglesia. Adán fue creado primero y luego Eva. Adán fue investido con el ministerio de cabeza y autoridad, y solo Jesucristo es cabeza de la iglesia y rey de reyes. Esto dice Alexander Strauch, un experto en liderazgo bíblico en las iglesias, y sobre este principio la Biblia dice que las mujeres casadas deben estar sujetas a sus maridos y los maridos deben amar y cuidar a sus esposas. Ve usted Efesios 5, versos 22 al 33. El verso 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el verso 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y en los matrimonios donde hay hijos, los hijos deben estar sujetos a la autoridad de sus padres.
quienes los deben criar con amor y sin abusos. Eso ordena Efesios 6, versos 1 al 4. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estimados amigos, en el matrimonio existe una relación entre la igualdad entre el hombre y la mujer y la autoridad masculina. Por un lado, la mujer y el hombre son exactamente iguales en dignidad delante de Dios e iguales en la salvación eterna que Cristo ofrece. Pero al mismo tiempo, el varón sigue poseyendo una posición de autoridad funcional, es decir, posee una función de autoridad especial que debe de cumplir que la mujer no tiene. Y todo esto dentro de la familia. Primera de Pedro 3, versos 1 al 7 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. También da algunas instrucciones acerca del atavío, de cómo el corazón debe de ser ofrecido para el Señor, y pone, por ejemplo, a Sara, que obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y en el verso 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este es un versículo de suma importancia, porque los maridos tenemos esta obligación de vivir sabiamente con nuestras esposas. ¿Cómo vamos a maltratar a aquellas personas que son coherederas con nosotros de la gracia de la vida? Y mucho más cuando la palabra de Dios dice que se puede estorbar nuestra vida de oración y nuestra comunión con Dios si no obedecemos aquí lo que la palabra de Dios le pide a los esposos. Por otro lado, en la iglesia, Dios también ordenó el liderazgo masculino. Los hombres y las mujeres reciben por igual dones del Espíritu para servir. 1 Corintios 12, verso 13, deja claro esto: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. La palabra de Dios aquí se refiere a todos, incluyendo a las mujeres junto con los hombres. Sin embargo, el ministerio de guiar y pastorear a la grey fue reservado a los varones elegidos para dicha tarea, bajo cuyo liderazgo la iglesia ha de sujetarse. 1 Timoteo 3, versos 2 y 4 dicen: es necesario pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y el verso 4 dice que gobierne bien su casa. Hace un momento dijimos que en el hogar existe un liderazgo masculino establecido por Dios, y ahora el apóstol nos dice que debe de gobernar bien su casa el pastor o el obispo de la iglesia, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. También nos aclara el pasaje que si no puede gobernar bien su casa, pues no va a poder gobernar bien la iglesia de Dios. 1 Timoteo 5, verso 17 dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Liderazgo masculino que es evidentemente establecido en estas porciones de las Sagradas Escrituras. Jesús eligió 12 apóstoles varones, vea usted en Mateo 10, versos 1 al 4, y del mismo modo la iglesia eligió 7 diáconos varones, como en Hechos 6, verso 3 se indica: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
Surge entonces la pregunta: ¿la sujeción al liderazgo masculino en la sociedad, en la familia, en la iglesia es ilimitada? La respuesta es no, de ninguna manera. Todo este orden de Dios para la familia y la iglesia, sin embargo, pues no va a funcionar adecuadamente sin que los varones se sometan primero a Cristo. Cuando los maridos y los pastores no se someten a Cristo, las familias y las iglesias sufren y sufrirán. Un marido que no cuida a su esposa ni le ama como a sí mismo, y un pastor que no cumple su ministerio bíblicamente, sino bajo sus propios criterios e intereses personales, pues va a arruinar la vida de la gente a su alrededor, causando estragos en familias enteras. Por eso, la sujeción de la esposa al marido y de la iglesia a la autoridad pastoral no son ilimitadas ni tampoco son incondicionales. Entre paréntesis, hay que decir que el hecho de que el liderazgo masculino esté establecido por las Sagradas Escrituras para la iglesia no significa que no pueda existir áreas de liderazgo para las mujeres. Dios también ha dado dones de liderazgo para las mujeres en áreas específicas. Por ejemplo, una de estas áreas que es muy clásica es las mujeres maduras enseñando a otras mujeres a vivir sabiamente en estos tiempos. Hay ministerios muy importantes también entre los jóvenes que son liderados por hombres y mujeres por igual, e inclusive hay mujeres enseñando a otros hombres bajo la autoridad y supervisión del liderazgo masculino en la iglesia, específicamente en este caso el liderazgo pastoral. Pero regresando al tema de que no existe una obediencia incondicional hacia el liderazgo en ninguna iglesia, yo diría en ninguna familia, pues cuando está en grave peligro la integridad física y espiritual de las mujeres y de la iglesia, la autoridad de los varones debe ser revisada porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. Es verdad que las mujeres y las iglesias compuestas de hombres y mujeres por igual deben ser pacientes, es decir, la gente debe ser comprensiva. Hay que ser solícitos con los varones que gobiernan los hogares y las iglesias. Pero también es verdad que Dios es también un Dios de límites, como los que puso Él en el Edén. Dijo lo que había que hacer y lo que no había de hacerse. Y si alguien traspasa constantemente estos límites que Dios ha puesto sin arrepentimiento genuino, no se puede exigir lealtad ni tampoco se puede exigir obediencia. La obediencia ciega no existe en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Dios tiene preparada una disciplina especial para aquellos varones que se empeñen en desobedecer los mandamientos divinos. Jeremías 23, versos 1 al 2 dice esto: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, contra los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová». Y la expresión que Pedro utiliza respecto del mal liderazgo masculino en la iglesia en 2 de Pedro 2:17 es bastante gráfica. Dice: «Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre». Dios está a favor de las víctimas y no de los victimarios. El Salmo 34, verso 18 dice esto: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». Y Proverbios 31, versos 8 al 9 dice: «Abre tu boca por el mudo en la causa de todos los desamparados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso». En conclusión, el liderazgo masculino hallará en la Biblia todo lo que necesita para avanzar en medio de la oposición, de las dificultades y de las tentaciones, pues para consolidar así familias e iglesias sanas y fuertes
en el Señor. Gracias por escuchar este programa. No olvide conectarse de nuevo con nosotros para seguir profundizando en las verdades eternas de la palabra de Dios.